Conocido por todo el mundo como uno de los imperios más extensos del planeta, fue denominado por muchos como el imperio donde nunca se ponía el sol, y se afirmaba que si existía Dios, este indudablemente era de origen español. Durante el siglo XVI y gran parte del XVII, la monarquía hispana ostentaba su posición hegemónica en el mundo, indiscutible ante sus enemigos, bajo la figura de una de las casas más poderosas que jamás llegaron a reinar, los Habsburgo. De la mano de esta dinastía, se expandieron las fronteras, la lengua y las costumbres hispanas a gran parte de la población mundial, latente aún a día de hoy y siendo uno de los imperios más poderosos de toda la historia del ser humano. Esta es la historia del Reino de España bajo la monarquía de los Austrias. La presencia de esta casa la situamos a inicios de la Edad Moderna en la península ibérica, donde a finales del siglo XV se da comienzo a la unificación dinástica de las coronas de Castilla y Aragón. Estas eran coronas con gran influencia en el Mediterráneo, y dos de las coronas más importantes de toda la Europa medieval. En el año 1479, Isabel de Castilla y Fernando II de Aragón subieron a los tronos de sus respectivos reinos, siendo nombrados por el Papa Alejandro VI como los Reyes Católicos, comenzando así una nueva idea de unidad política y administrativa conocida como España, un territorio en el cual, aun manteniendo las diferencias históricas de ambos reinos, tanto Castilla como Aragón mantuvieron en todo momento sus leyes, sus costumbres y sus monedas, siendo la corona y la religión los dos únicos elementos unificadores de todo el territorio. Ambos reinos estaban regidos por la misma dinastía, ya que tanto la reina Isabel como el rey Fernando eran de la casa Trastámara, debiendo necesitar el permiso del Papa para contraer matrimonio. Isabel y Fernando consolidaron su poder dentro y fuera del reino, ya que recientemente ambos sufrieron guerras internas en contra del poder monárquico, por lo que hubo que pacificar el reino a la vez que fueron estableciendo su figura como monarcas absolutos de toda España. Además de la Guerra Civil Castellana y la Guerra Nobiliaria en Cataluña, Isabel y Fernando afianzaron su poder en la península ibérica con diversas maniobras políticas, como fue el descubrimiento de América, la conquista de las Canarias, Melilla, el Reino de Granada y la posterior toma de Navarra por parte de Aragón. Pero de entre todas las decisiones que tomaron, la consolidación de la monarquía hispana fue la que marcó los futuros años del reino, ya que los reyes católicos entablaron una gran red de contactos europeos que les permitió casar a sus hijas con algunas de las figuras más importantes de su tiempo. Isabel, la mayor de todas ellas, se casó con Alfonso de Portugal, y a su muerte con Manuel de Portugal, enlaces que crearon un estrecho vínculo con el reino vecino. María también se casó con Manuel, su cuñado, ya que Isabel, su hermana mayor, murió una hora después de dar a luz a su hijo, manteniendo así los enlaces con el reino de Portugal. Catalina de Aragón contrajo matrimonio con Enrique VIII, rey de Inglaterra tras la muerte de su hermano Arturo, y finalmente Juana, la cual fue la figura central de las alianzas con Europa, ya que se procuró entablar relaciones amistosas entre el emperador Maximiliano I del Sacro Imperio con la casa Trastámara, casando a Juana con el hijo del emperador Felipe el Hermoso. Esta unión tuvo un doble propósito, ya que por un lado consiguieron un gran aliado que pudiera hacer frente al poder de los Valois en Francia, además de poder pedir la mano a la otra hija del emperador con el infante Juan, pero esta unión no tuvo las consecuencias deseadas, ya que Juan murió poco tiempo después de su boda en 1497. La muerte de Juan no significó el fin de la unión con el Sacro Imperio, ya que el enlace de Juana y Felipe garantizaría este hecho, pero lo que sí significó fue la muerte del último descendiente Trastámara, y debido a la muerte de su hermana Isabel y su hijo, Juana se convirtió en heredera de Castilla y Aragón, hecho que la convirtió en una de las figuras más importantes del nuevo mundo moderno. Como persona con gran responsabilidad, fue invitada por sus padres para que conociera a sus súbditos y actuase como una correcta princesa, pero Juana presentaba actos de desobediencia, insumisión y poca asistencia a misa, por lo que se rumorea que incluso la propia reina Isabel cuestionó su derecho a la herencia. Isabel de Castilla murió en 1504, encargándole la regencia de Castilla a su marido Fernando, por considerar que su hija no era apta para tal tarea, por lo que Juana fue nombrada reina de Castilla, pero bajo el control y la regencia de su padre. Este hecho no gustó nada al marido de Juana, Felipe, quien partió de inmediato con una inmensa flota hacia Castilla, para hacer cumplir sus derechos como rey. Apoyado por gran parte de la nobleza castellana, Felipe el Hermoso fue proclamado rey en Valladolid en 1506,
provocando además el enfado y la retirada del rey Fernando hacia Aragón, dando comienzo el reinado de la Casa de Habsburgo en territorio hispano. El reinado de Felipe I de Habsburgo estuvo siempre rodeado de la polémica que planteaba mantener a Juana lejos del gobierno, tanto por parte de su marido como de su padre, y con el tiempo, debido a su poco afán religioso y a la paranoia desarrollada por las múltiples conquistas amorosas del rey Felipe, se le acabó conociendo con el sobrenombre de la Loca, y aun siendo la heredera de tan vasto territorio, fue apartada del poder por diversas personalidades. A esta problemática se le sumó la repentina muerte del rey Felipe, el cual solo ostentó el cargo durante poco más de 2 meses, lo que avivó los rumores de un posible envenenamiento del rey Fernando o de Juana la Loca. Lo cierto es que a su muerte, el reino se sumió nuevamente en una crisis gubernamental, ya que la incapacidad de Juana para gobernar provocó el retorno del rey Fernando, asumiendo la regencia de Castilla junto al cardenal Cisneros y encerrando a Juana en Tordesillas. Aun a pesar de que la reina se encontraba recluida a causa de su enfermedad mental, la sucesión al trono estaba garantizada, ya que Fernando ejercería su regencia hasta que su nieto, el príncipe Carlos de Gante, obtuviera la mayoría de edad, y en el año 1516, Fernando dejó plasmado en su testamento que como rey de la corona de Aragón y en nombre de Juana, como regente de Castilla, dejaba en herencia todos los territorios a su nieto, el príncipe Carlos. A medida que fue creciendo el príncipe Carlos, también aumentaron sus títulos, ya que él fue el gran resultado de la gran política matrimonial llevada a cabo por los reyes católicos. Por parte de madre, heredó las coronas de Aragón y Castilla, constantemente en expansión a través de las conquistas en el Mediterráneo y el recién descubrimiento de América, el cual el Papa había otorgado derechos prácticamente exclusivos a Castilla, la cual ejerció un monopolio de extracción de plata. También, por parte de su padre, Felipe el Hermoso, Carlos obtuvo el condado de Flandes y el ducado de Borgoña, además de los territorios de Austria y el Tirol, los cuales cedió a su hermano para que los gobernase. El reinado de Carlos I de España supone la consolidación de la dinastía Habsburgo en el trono español, y con solo 16 años de edad, Carlos se convirtió en uno de los monarcas más poderosos de su tiempo, pero su poder no solo se limitó a la esfera peninsular, ya que además de lo mencionado, Carlos poseía por derecho de su abuelo paterno el derecho a ser elegido emperador del Sacro Imperio Germánico, en el momento en el cual el emperador Maximiliano I falleciese, hecho que sucedió en 1519, y los 7 señores electores del imperio escogieron también a Carlos como el gran emperador de los romanos, haciendo que su figura se extendiese por todo el mundo en su voluntad de extender un imperio de forma universal, hecho el cual intentará conseguir por todos los medios durante toda su vida. Debido a la gran pluralidad de reinos y tierras bajo su dominio, este monarca es conocido en la actualidad como Carlos I de España y V del Sacro Imperio, ya que ostentaba a la par las coronas de los reinos hispanos, además del trono imperial, y aun a pesar de tener un vasto imperio, Carlos tuvo que hacer frente a un sinfín de asuntos que le apartaron constantemente de uno u otro reino, provocando conflictos no solo fuera de sus fronteras, sino también problemas internos. En Castilla se generalizó un descontento hacia el rey debido a varios motivos de los cuales priman el hecho de que el rey no supiera castellano, asignase cargos a extranjeros, más atentos en la recaudación de impuestos que en atender los deberes asignados, y finalmente, debido a su nombramiento como emperador, Carlos tuvo que ausentarse constantemente de suelo castellano, recaudando grandes subsidios para garantizar su acceso al trono imperial. Todos estos hechos provocaron el llamado Alzamiento Comunero, una contestación revolucionaria a la situación del reino, donde grandes ciudades castellanas se opusieron no solo al rey, sino también a la política nobiliaria imperante, momento en el que incluso algunos historiadores no dudan en asignar un intento de implantar un tímido sistema constitucional, con reparto de poderes en las Cortes, pero dicho alzamiento fue aplastado en la batalla de Villalar, donde los jefes comuneros más destacados fueron ejecutados. Por otro lado, en el Reino de Valencia, se produjo la revuelta de las Germanías, un levantamiento provocado por las continuas injerencias del rey en el sistema foral establecido y en el daño de la política económica del reino que destrozaba el sistema de producción artesanal y gremial de la Corona de Aragón, y aprovechando que estos tenían permiso para llevar armas para defenderse de los corsarios musulmanes, se alzaron en Germanías, pero al igual que el movimiento comunero, este fue aplastado por las tropas reales en 1522. En lo que respecta a la política exterior, Carlos, como emperador más poderoso del planeta, quiso reforzar su idea de monarquía universal,
ligando este concepto con la creación de un imperio cristiano capaz de resistir cualquier amenaza y extender además los valores y la cultura europeas por el mundo. Pero este proyecto se vio envuelto en un sinfín de guerras que Carlos debía afrontar. Entre habsburgos y franceses existía una larga herencia de conflictos y tensiones en los que Carlos no se mantuvo al margen, y la rivalidad entre señores imperiales y franceses, así como las tensiones con la Corona de Aragón en su expansión por el Mediterráneo, valieron para que Francia y las fuerzas germano-españolas se vieran las caras en el campo de batalla en numerosas ocasiones. Los franceses, por su lado, viéndose rodeados de enemigos y aspirando a la conquista de Luxemburgo, Borgoña y algunos territorios navarros, consiguieron aliarse con el Papa, pero todos ellos fueron derrotados decisivamente en la batalla de Pavía, una batalla donde España se anexionó además el milanesado, dirigiendo sus tropas hacia Roma, produciéndose el saqueo de la Santa Sede. Y así, como consecuencia, quedó plasmada la superioridad de los ejércitos españoles respecto a ninguno otro, logrando que sus unidades, conocidas como los tercios españoles, obtuvieran un renombre y fueran temidas por todo el mundo. Los tercios ya demostraron su efectividad en otras batallas anteriores, como la toma de Granada, donde su formación, basada a la vez en el modelo suizo y la legión romana, combinaba el uso de la pica y el arcabuz, táctica realmente efectiva contra la caballería medieval que ya consiguió ser frenada en batallas como Bannockburn y Agincourt, y donde a partir de entonces la superioridad numérica, la potencia de fuego y la lucha con guerreros profesionales eliminaban para siempre el concepto de guerra medieval. Adicionalmente al conflicto francés, en el este, el Imperio Otomano se expandía con rapidez, adueñándose de los reinos de Europa del Este, llegando incluso a asediar la ciudad de Viena, ciudad que resistió la embestida musulmana gracias al envío de soldados a defender la ciudad, y frenando la expansión del Islam en el Mediterráneo, ocupando Túnez para intentar acabar con la piratería. A todos estos problemas también se sumó el gran descontento de parte de la población europea hacia el catolicismo, viendo nacer los movimientos protestantes y su lucha abierta contra Roma una vez Martín Lutero diera alas a los señores alemanes a rebelarse contra la corrupción de la Iglesia. Aun a pesar del interés de Carlos en asegurar el catolicismo en todo su imperio, nada pudo hacer cuando diversos príncipes del Sacro Imperio se alzaron en protesta contra las diversas reuniones de conciliación planteadas por el emperador, quien durante el siglo XVI mantuvo a raya a los príncipes protestantes, pero no terminó con su sentimiento, y el espíritu reformista de la Iglesia fue un asunto que con el paso del tiempo no irá sino arraigándose más entre nobles y ciudadanos imperiales. Debido a la gran abundancia de asuntos estatales que requerían la atención del emperador, Carlos dejó de lado su proyecto de crear un imperio cristiano universal, y aun agrandando constantemente sus dominios, los problemas acabaron superando al emperador, quien fue observando cómo el mundo que había conocido iba acabando, y los protagonistas de su tiempo, como Erasmo de Róterdam, Enrique VIII, entre otros, iban quedando atrás, y nuevos jóvenes tomaban el relevo de un nuevo mundo, motivos por los que en 1555 abdicó en favor de su hijo Felipe, entregándole el reino de España, y cediendo a su hermano Fernando los dominios en territorio alemán, terminando así con el reinado de Carlos I. El trono de España pasó entonces a Felipe II, un rey que marcó a la vez diferencias y similitudes con el reinado de su padre, ya que aun a pesar de no contar con el título de emperador, existió más que nunca un vasto imperio español que se expandía por todo el mundo, y a diferencia de su padre, nunca se rodeó de consejeros flamencos, se crió íntegramente en España, y su fe por el catolicismo se convirtió en la piedra angular de su reinado. Felipe II heredó las coronas de Castilla y Aragón, que junto con sus territorios en Nápoles, el Franco Condado y Flandes, aseguraban la supremacía española en el continente europeo. Por otro lado, las constantes conquistas de suelo americano suponían la creación y consolidación de virreinatos leales al trono de España, que se extendieron por todo el centro y el sur de América. Por último, Felipe también reclamó los territorios de Isabel de Portugal, lo que le convirtieron en señor de Portugal y de todas sus colonias, haciéndole ser el monarca más poderoso de su tiempo, incluso con más poder del que su padre pudo llegar a ostentar. La política de Felipe II fue principalmente antifrancesa, antimusulmana y antiprotestante, lo que generó que España entrase constantemente en guerras para asegurar su supremacía en el mundo. Felipe II se casó con María Tudor, reina de Inglaterra, lo que conllevaba que si de esa unión nacía un heredero, el reino de Inglaterra también se incorporaría a los dominios del rey de España, hecho que preocupó tanto a los señores ingleses como al rey Enrique II de Francia, quien se sintió acorralado y se alió con el Papa nuevamente para atacar a los españoles. Felipe,
Haciendo uso de sus posiciones en Flandes, atacó el norte de Francia, la cual fue derrotada nuevamente en la batalla de Saint-Quentin. En Oriente, los turcos y berberiscos continuaban siendo un grave problema para el modo de vida cristiano europeo y el comercio con el Mediterráneo, hecho que provocó la unión de España, Venecia y el Papa en la llamada Liga Santa, y que en octubre de 1571 lanzaron un gran ataque marítimo al Golfo de Lepanto y poder frenar las aspiraciones marítimas de Soleimán el Magnífico. La batalla de Lepanto se saldó con la victoria cristiana destrozando a la fuerza marítima musulmana, pero no quedó extinguida, la cual seguirá mínimamente presente en el norte de África por muchos años más en forma de piratería. Aun a pesar de los grandes esfuerzos por defender y agrandar su imperio, el reinado de Felipe II se vio seriamente cuestionado por dos grandes motivos. El primero de ellos residía en Flandes, donde los señores flamencos no aceptaban su sumisión al imperio español, y su reciente conversión al protestantismo dificultaban las relaciones entre ambos territorios. La situación terminó estallando en la llamada Guerra de los 80 años, una lucha por la independencia de Flandes y en contra de los valores de la Contrarreforma católica, conflicto que quedará abierto largo tiempo, y donde el rey nunca llegaría a ver su desenlace. El segundo de los grandes problemas del imperio se situó en Gran Bretaña, donde a la muerte de María Tudor, reina de Inglaterra y esposa de Felipe, le sucedió su hermanastra Isabel, quien, a diferencia de María, su fe por la Iglesia anglicana le valió para romper relaciones con España, la cual se vio aminorada a causa de los constantes ataques corsarios ingleses por todo el Atlántico, asaltando y saqueando innumerables barcos españoles. La relación con Inglaterra se dio por finalizada cuando Isabel mandó ejecutar a su prima María Estuardo, la cual fue acusada de conspirar con Felipe II para acabar con la vida de Isabel, y este hecho provocó la ira del rey, el cual consideró oportuna la invasión de Inglaterra con un ejército de 90.000 hombres y más de 150 naves, las cuales configuraban la llamada Armada Invencible, una grandiosa flota lista para atacar y tomar Inglaterra por la fuerza, una vez hubiera repostado en Flandes. Pero el ataque constante de piratas comandados por Francis Drake, Sir Walter Raleigh y la presencia del mal temporal provocó la pérdida y el hundimiento de la mayoría de naves, y aunque Inglaterra y España firmarán una paz sin vencedor, la superioridad naval española se hundió en el Canal de la Mancha para no recuperarla jamás. Además de los hechos mencionados, Felipe II hizo frente a rebeliones internas, ya que aun a pesar de no contar con los problemas internos de su padre, su insistencia en dotar a España de una pureza de sangre católica le llevó a tener conflictos con algunos de los territorios con población morisca, hecho que propició el levantamiento de las Alpujarras, una guerra civil en el sur de la península ibérica, donde los moriscos usaron tácticas de guerrillas para atacar a los ejércitos del rey, pero una vez asesinado a Benabó, su líder, la causa falleció con él, deportando fuera de España a casi 80.000 moriscos. Los reinados de Carlos I y Felipe II han sido caracterizados como los mayores y más poderosos de toda la historia española, ostentando un imperio que tenía presencia en prácticamente todos los continentes, y el poderío de sus ejércitos era tal que no había quien discutiese la posición de España como potencia imperante en todo el siglo XVI, pero al fallecer Felipe II y dar comienzo al siglo XVII, comienza también un periodo de decadencia que abarcará muchos años de historia, hecho por el cual sus descendientes serán conocidos como Austrias Menores, y aun ostentando una superioridad territorial ante sus enemigos, el imperio se vio inmerso en diversas crisis económicas y sociales, sumándose además la infinidad de guerras que constantemente se libraban por todo el planeta. En 1578 nació el heredero de Felipe II, Felipe III, un rey con escasas dotes políticas y un carácter muy débil, por lo que su presencia al frente del gobierno fue mínima, cediendo sus funciones a hombres de total confianza llamados válidos, quienes se situaron al frente de la política española, pero estos se centraron más en sus aspiraciones personales que en defender los intereses reales de España. Recién comenzado el siglo XVII, España contaba con un clima de cierta tranquilidad. El reinado de Felipe III y su válido, el duque de Lerma, coincide con un periodo de relativa paz para el imperio, donde se podrían haber resuelto problemas económicos y administrativos como era la revolución de los precios, una subida generalizada de los precios debido a las riquezas importadas de América, y la población cada vez iba perdiendo más poder adquisitivo. Aun a pesar de estar en una relativa paz, esto no quitaba el hecho de que se vivió una situación realmente tensa por toda Europa. En Flandes coexistía la tregua de los 12 años, un alto el fuego en las hostilidades contra el Imperio español, ya que se consiguió obtener cierta autonomía del imperio, y después de la firma de Utrecht existió una separación del territorio católico del protestante,
futuro origen de la división entre Provincias Unidas y Bélgica. Francia aspiraba a arrebatarle a España y a los Habsburgo su posición hegemónica en el mundo, y a agrandar sus fronteras a costa de territorio alemán y el total control de Flandes. Y finalmente, por toda Europa, las tensiones entre católicos y protestantes eran constantes y amenazaban con provocar una gran guerra religiosa. La situación terminó estallando en el Sacro Imperio, donde los distintos príncipes alemanes protestantes estaban prácticamente en pie de guerra contra el emperador, fuertemente católico. Especialmente problemática fue la revuelta de Bohemia, donde los calvinistas, en una visita de los consejeros católicos del emperador, los secuestraron y defenestraron en la ciudad de Praga. Este hecho, entendido en un primer momento como una rebelión interna del Sacro Imperio, acabó por desencadenar una guerra de alianzas entre reinos católicos y protestantes, llamada la Guerra de los 30 Años, una gran guerra europea donde se contó especialmente con el uso masivo de mercenarios en todos los frentes, y donde los valores religiosos y las leyes de la guerra poco o nada se respetaron, suponiendo un declive poblacional para Europa y uno de los mayores conflictos en suelo europeo en la Edad Moderna. La rebelión de Bohemia, más el posterior inicio de la Guerra de los 30 Años y el fin de la tregua de los 12 años con las Provincias Unidas, coincidieron con el final del reinado de Felipe III, siendo gestionada la situación por su hijo y heredero, Felipe IV. Felipe, al igual que su padre, también contó con la colaboración de un válido, que se encargó de hacer frente a los asuntos de Estado en nombre del rey, un hombre que con gran ambición y férreo gobierno luchó constantemente para demostrar la superioridad de España contra sus enemigos, el conde duque de Olivares. Olivares se empeñó en mantener la supremacía española aun sin disponer de medios para ello, ya que la economía española no estaba en su mejor momento, debido a la gran inflación de precios, la mala administración del reino y el pago de todos los ejércitos. Olivares luchó por apoyar la causa imperial contra los protestantes y reanudó la guerra contra los holandeses, los cuales recibieron la colaboración de Dinamarca, Suecia y posteriormente Francia, un reino profundamente católico, pero con las mismas voluntades que el resto de países protestantes: arruinar a la casa Habsburgo. Aun a pesar de contar con grandes victorias militares contra Flandes, como la protagonizada en Breda, Francia, comandada por el primer ministro del rey, el cardenal Richelieu, tomó la iniciativa de la guerra a partir de 1635, dificultando el acceso de las tropas españolas en su ruta hacia Holanda. A partir de ese momento, España se vio en serias dificultades para poder ganar la guerra, ya que a todo lo mencionado se le sumaron las sublevaciones de Portugal y sobre todo la rebelión catalana de 1640, protagonizada por la población rural al ver su tierra siendo devastada por las tropas mal disciplinadas que cruzaban Cataluña en dirección al Rosellón, siendo testigos de violentos altercados como el vivido en junio en la ciudad de Barcelona, durante la procesión del Corpus, donde se quemaron edificios administrativos, se asesinó al virrey y la Junta de Brazos de Cataluña proclamó su independencia, declarando posteriormente su sumisión al rey Luis XIII de Francia. Finalmente, la mala situación de la guerra, las constantes sublevaciones, la independencia de Portugal y Flandes, la imposibilidad de defender tan vasto imperio, el mal carisma de Olivares y con el reino en bancarrota, terminó por colapsar el imperio, y en 1648 Europa puso fin a la Guerra de los 30 Años en la llamada Paz de Westfalia, quedando España claramente derrotada, perdiendo parte de su poderío y suponiendo el inicio de su decadencia, siendo superada su posición por Francia, fuertemente reforzada después de la Paz de los Pirineos, por la que España cedió el Rosellón al reino francés. El periodo de decadencia del imperio comenzó con el fin de la Guerra de los 30 Años, pero se acentuó hacia finales del siglo XVII, donde en el año 1665 subió al trono de España el rey Carlos II de Habsburgo, con solo 4 años de edad. Con este rey se completa el colapso total del imperio bajo el gobierno de los Austres en España, ya que por un lado, las constantes derrotas militares obligaron a ceder terreno ante otros reinos cada vez más poderosos, como fue el caso de innumerables tierras en América, así como la pérdida de Luxemburgo y el Franco Condado, pero el hecho más trascendental que nos deja este monarca es el estado de su propia salud, ya que Carlos fue el resultado de una larga línea de matrimonios consanguíneos. Llegado el año 1700, Carlos II murió sin descendencia, dando por terminada la línea de los Austres en España. La muerte de Carlos supuso un nuevo clima de tensión para Europa, ya que este vacío en el poder será el motivo por el cual señores franceses y alemanes lucharán por el trono español en la conocida Guerra de Sucesión Española,
donde la nueva línea de monarcas en el trono español fue sustituida por los Borbones, una estirpe proveniente de los capetos franceses, quienes, tras ganar la Guerra de Sucesión, se instaurarán como monarcas de España hasta día de hoy. Con la muerte de Carlos II y la posterior victoria borbónica en la Guerra de Sucesión, termina la presencia de la Casa de Austria en el reino hispano, no sin dejarnos inmortalizados grandes momentos protagonizados por esta dinastía, además de la presencia y difusión de la cultura hispana por todo el planeta, ya que resulta curioso cómo, paralelamente al inicio de su decadencia, el siglo XVII supone el mayor auge de la cultura y las letras españolas, viendo nacer a grandes escritores, pintores y artistas que plasmarán e inmortalizarán en sus obras lo que un día fue la gloria del imperio más poderoso del planeta.